Empezamos, Jesús, cuando quieras. Perfecto. Buenas noches. Bienvenidos a todos a estas horas a escuchar hablar de los picosegundos. Mi charla, esencialmente, es una charla teórica. Vamos a hablar de forma teórica de lo que aportan los picosegundos a la tecnología láser y también haremos una pequeña revisión de lo que he publicado y de las indicaciones que tienen para todos los tratamientos dermatológicos. Bien, entonces, para hablar de las consideraciones teóricas, vamos a empezar preguntándonos qué son los picosegundos y por qué su aparición en clínica. Con el tiempo, ya sabéis que desde la aparición del mundo del láser, hemos ido disminuyendo los pulsos que emitían los láseres cada vez más y al mismo tiempo que disminuíamos los pulsos, vamos aumentando la energía de los pulsos. En este momento, en dermatología, ya estamos en los picosegundos, pero hay otras especialidades que trabajan con medios transparentes, como son los oftalmólogos, que ya están trabajando con láseres de femtosegundos. Entonces, inicialmente, la idea de hacer los pulsos cada vez más pequeños, pues es hacer menos daño térmico y generar menos daño en el tejido que estábamos tratando con láser, pero al disminuir los pulsos nos hemos ido encontrando de que las interacciones con el tejido cambian y nos hemos encontrado nuevas propiedades de los láseres. Ya en este trabajo, y empezamos aquí, del año 1996, que es un trabajo antiguo, ya veis que hablan de los láseres de femtosegundos y hablan aquí de tres palabras fundamentales en el mundo de los picosegundos que comentaremos ahora con más calma, que son el breakdown, el threshold, que es el umbral, y la formación de plasma. Entonces, la rotura o breakdown es uno de los elementos que tienen los láseres de picosegundos y que ha sido una aportación absoluta al mundo del láser que vamos a comentar más adelante. Ya sabéis que los láseres de picosegundos se caracterizan precisamente por eso, por poder generar roturas en el tejido prácticamente sin generar ningún daño térmico periférico. El segundo término importante es el de umbral, porque significa que para generar ese daño térmico la energía que tenemos que conseguir es muy alta, necesitamos llegar a un umbral de energía tremendamente alto que no es difícil de conseguir, y ese umbral, una vez que lo pasamos, logramos generar en el tejido la formación de plasma. La formación de plasma en el tejido es la que va a generar la rotura óptica del tejido, que es lo que caracteriza a los láseres de picosegundos. Entonces, el plasma es un estado intermedio de la materia entre sólido y gaseoso, pero para conseguir plasma en el tejido tenemos que conseguir intensidades de 10 a la 11 vatios por centímetro cuadrado si estamos hablando de sólidos o líquidos, o 10 a la 14 vatios por centímetro cuadrado si estamos hablando del aire. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el plasma? Que si nosotros conseguimos llegar a estos picos de energía tan elevados o tan altos, conseguiremos que tras ese umbral se produzca la formación del plasma, pero se disipa totalmente el calor, es decir, se utiliza toda la energía para la generación del plasma y se confina de forma absoluta el daño térmico. Por eso cuando hablamos de los tratamientos de los láseres de picosegundos muchas veces se habla de tratamientos fríos, precisamente por eso, porque se utiliza todo el calor para generar plasma y hay un confinamiento absoluto del daño térmico. Aquí tenemos una imagen importante, es una imagen de acero, no es una imagen de piel, en la que vemos un agujero hecho con un pulso de nanosegundos, en el cual vemos cómo la superficie del acero queda totalmente desflecada, pero sin embargo, cuando el pulso es de femtosegundos, que hay generación de plasma, el círculo es totalmente perfecto y no queda absolutamente nada de flecos en el corte que realiza, que es completamente limpio. Eso es lo mismo que conseguiremos, que ya está en investigación, cuando consigamos tener un bisturí de plasma en el cual podremos cortar sin generar todo el daño térmico que te genera alrededor cualquier bisturí eléctrico, cualquier bisturí que utilizamos para el tratamiento quirúrgico. Esta es una imagen muy importante porque nosotros, al ir disminuyendo los pulsos de que emiten los láseres, vemos que va aumentando de forma lineal la absorción. Pero a partir de los picosegundos, esto cambia totalmente. Entonces, aquí ya vemos que aquí dice que la absorción es no lineal. A partir de aquí, la absorción es exponencial. Es decir, aparte del daño térmico, se produce un fenómeno que se llama sumación de fotones, que vamos a ver. Este
fenómeno de sumación de fotones tiene un componente no solo térmico, sino electrostático, se produce un incremento exponencial de la energía y hace que podamos llegar al umbral necesario para inducir plasma y con ello producir la rotura del tejido. Por eso se llama rotura óptica, porque realmente es un mecanismo mixto. Empieza de forma térmica, pero luego se realiza de una forma electrostática por la sumación de fotones y la ionización del tejido. Entonces, esta rotura óptica crea zonas de tejido completamente abladido o cortado, pero no se coagula el tejido circulante, no hay ninguna difusión de calor. Se produce en zonas de forma selectiva y, bueno, realmente, aunque se produce esto, los mecanismos exactos y absolutos por los cuales se produce, pues aún no nos conocemos de forma exacta. Aquí tenemos un trabajo de una revista de física publicada en el año 2012, el Journal Biophotonics, en el que vemos en la dermis cómo se producen esas roturas con estos láseres de picosegundos, que es lo que se llama la rotura óptica o optical breakdown que producen los láseres de picosegundos. Y aquí tenemos una imagen en la cual vemos con un microscopio multifotón esas roturas microscópicas que se producen en el tejido. El microscopio multifotón está habilitado por un láser de femtosegundos y, bueno, probablemente yo creo que es el futuro de la imagen dentro de los tejidos, sin ninguna duda, pero bueno, de momento su adquisición está muy difícil por el precio que tiene. Bueno, inducimos la rotura óptica, pero ¿cómo conseguimos con un láser de picosegundos llegar al umbral para producir la rotura óptica? Pues los láseres de picosegundos tienen unas piezas de mano planas con las cuales cuesta trabajo llegar y entonces lo que se ha hecho es generar unas piezas focalizadas en la cual concentramos la energía en estos puntos focalizados y aquí en estas zonas focalizadas de la punta de estos terminales, aquí sí que se genera la energía suficiente para generar rotura térmica o rotura óptica, perdón, del tejido. Y esto es un esquema en el que explicamos esto, pues la lente focaliza toda la energía en un punto para poder generar esa rotura óptica del tejido que vemos en la derecha en la imagen histológica del tejido. Pero ¿qué sucede en la piel realmente con las diferentes longitudes de onda y con las diferentes piezas de mano que tienen actualmente los láseres de picosegundos? Bien, quiero enseñaros este trabajo porque me parece súper bueno. Creo que no hay nada similar publicado en ningún artículo a este trabajo que hizo la doctora Ribé y que presentó además en el 5cc de Barcelona en el año ya hace un par de años, me parece. Y entonces realiza un estudio histológico de piel de pacientes reales después de ser tratado con láseres de picosegundos con la pieza focalizada tanto de 532 como de 1064 nanómetros. Ella escoge 14 pacientes, los divide y los trata con 1064, con 532, pero lo más interesante es que realiza biopsias en los mismos sitios donde se ha hecho la emisión de láser 1 hora y 24 horas post-tratamiento. Entonces, esas biopsias se procesan, se tiñen con hematoxilina y se ven posteriormente. Y aquí vamos a resumir las características de estas biopsias porque es lo que me parece realmente interesante. Aquí vemos que cuando disparamos con la pieza focalizada de 1064 nanómetros, pero con 2 milijulios, creamos una rotura en la dermis. Sin embargo, cuando subimos la energía, cuando ese mismo láser de 1064 nanómetros tiene 2,4 milijulios, la rotura ya no se produce en la dermis, se produce más arriba, completamente intraepidérmica, manteniendo intacta todo el resto de la epidermis donde no se ha depositado el calor. Y si aumentamos todavía más energía, a 2,6 milijulios, vemos que se produce prácticamente una rotura completa a través de la intraepidérmica, de toda la epidermis de la zona. Vemos una rotura muchísimo más grande todavía de toda la epidermis. Esta es la misma imagen que teníamos antes, en la cual veíamos con 1064 estos 2 milijulios, que la profundidad que alcanzaba es de 500 a 600 micras en la dermis. Cuando nosotros utilizamos la longitud de onda de 532 con 0,5 milijulios, curiosamente también se produce una rotura dérmica más o menos a la misma profundidad que obtenemos con el láser de 1064 a 2 milijulios. Y cuando con 532 con 0,3 milijulios y con 1064 a 2 milijulios, la rotura más o menos es al mismo nivel y se produce en la dermis.
Aquí tenemos entonces que con 1064 podemos producir una rotura exclusivamente epidérmica y con 532 y con 1064 podemos producir una rotura dérmica. Entonces, como conclusiones, se ve claramente, según estos estudios, que la localización de la rotura dérmica o en la epidermis o en la dermis depende muchísimo más de la energía y no de la longitud de onda. Esto es un concepto completamente nuevo. Quiere decir que no porque utilicemos 532 o 1064 vamos a profundizar más o menos. Eso depende fundamentalmente de la energía que utilicemos y eso es tremendamente importante porque es una cosa que uno no se esperaría según los conceptos clásicos que tenemos de láser. Entonces, estos cambios histológicos de rotura dérmica en la epidermis, esta rotura del pigmento epidérmico explica que podamos tratar melasmas epidérmicos, que podamos hacer fotoenvejecimiento, que podamos tratar queratosis actínicas, y esta rotura de la dermis explica que podamos tratar fotoenvejecimiento, melasma dérmico o cicatrices acnés o cicatrices traumáticas. Adriana termina diciendo que estos resultados son prometedores y que demuestran que esta rotura en la epidermis y en la dermis que mantiene intacto el estrato córneo explica los resultados de neocolagénesis que podemos ver en los pacientes tratados con un láser de picosegundos. Esto me parece tremendamente importante porque los conceptos clásicos que nosotros teníamos de la absorción de los cromófagos y de que la profundidad que vamos a obtener con los láseres depende de la longitud de onda, desaparece con los picosegundos. Es decir, aquí la profundidad que vamos a alcanzar en la dermis o en la epidermis, a donde queramos llegar, no va a depender de la longitud de onda del láser como veíamos hasta ahora, va a depender exclusivamente de la energía. Y esto es tremendamente importante. De modo que si utilizamos menos energía, vamos a obtener más profundidad. Realmente esto es un nuevo paradigma en las interacciones de láser con el tejido. Realmente solo podemos obtener unos buenos resultados cuando utilizamos estas lentes focalizadas o láser de picosegundos conociendo esto, porque uno pensaría a priori, cuando trabaja, por ejemplo, con un láser de nanosegundos, que es lo que nosotros intentamos comparar a estos láseres, que la profundidad iba a depender de la longitud de onda, y aquí no es así. Repito, la profundidad depende fundamentalmente de la energía. Lógicamente, yo creo que son necesarios más estudios de este tipo y también creo que es necesario realizar estos estudios histológicos en las piezas planas, no en las piezas focalizadas, a ver realmente cómo se produce o qué se produce en el sentido de si también se produce rotura óptica, como vemos con las piezas focalizadas. Bien, estas características de la rotura óptica y de las posibilidades que tiene el láser hace que las indicaciones de láser de picosegundos sean, de momento, en tatuajes, en lesiones pigmentarias, en cicatrices, en rejuvenecimiento y en estrías. No vamos a entrar en el mundo de los tatuajes, que es de lo que más es conocido y en lo que más estudios se ha visto. Simplemente quiero poner esta diapositiva para ver que con un láser de picosegundos podemos romper un tatuaje en partículas muchísimo más pequeñas que con un láser de nanosegundos, que es una de las cosas que explica que normalmente tengan un mejor resultado con tratamiento de láser de picosegundos, pero vamos a pasar directamente a las lesiones pigmentarias. De forma clásica, las lesiones pigmentarias con láser podemos tratarlas por tres mecanismos. Por la fototermólisis selectiva. Sabemos que el tiempo de relajación térmica de los melanosomas está entre 250 y 1000 nanómetros, por eso se crearon los láseres de nanosegundos, precisamente para cumplir la teoría de la fototermólisis selectiva y tratar las lesiones pigmentarias, pero aprendimos que aparte de la acción térmica y de la fototermólisis que producen los láseres, se produce una acción fotoacústica, una perturbación mecánica fotoacústica que es mucho más marcada, sobre todo a partir de los láseres de nanosegundos. También podemos tratar lesiones pigmentarias por un mecanismo de vaporización. Si son lesiones pigmentarias muy superficiales, podemos destruirlas con un láser que vaporice o que produzca ablación de la superficie, pero no sería ya un tratamiento tan específico. Realmente lo que nos va a interesar siempre son la fototermólisis selectiva y la perturbación mecánica fotoacústica, que es por lo que se crearon los láseres para lesiones pigmentarias. Todas estas lesiones se han descrito tratadas con láseres de picosegundos. Y vamos a comentar, simplemente enseñar algunas fotos para que veáis que además hace esto un poquito más ameno, pero también quería comentar unas pequeñas cosas al respecto. Todas las cosas que os voy a enseñar son artículos de la literatura y las fotos son de los artículos que también vamos a comentar. La argiria
Es una de las primeras cosas que se trató. Aquí tenéis con buenos resultados, con un láser de alejandrita de 750 picosegundos, y aquí tenéis los spots y las fluencias. Esto es también depósitos de plata de piercings, que también se quitan de forma muy adecuada con un láser también de picosegundos. Los primeros láseres de picosegundos que se crearon son los de alejandrita, por lo tanto los artículos que son un poquito más antiguos van a ser casi todos con láseres de alejandrita de picosegundos. La dermatitis ocre, de la insuficiencia venosa de las piernas, también se puede tratar de forma muy efectiva con láseres de picosegundos. Aquí el pigmento es no solo de melanina dérmica, sino de hemosiderina. Y aquí tenemos este trabajo del Dermatology del 2017, en el cual veis que también con un láser de alejandrita consiguen unos excelentes resultados. Y este es un trabajo del grupo de Pablo Boiseda, en el que también tienen unos resultados fantásticos en dermatitis ocre con un láser de alejandrita de picosegundos. También obtienen resultados muy buenos en la hiperpigmentación gingival, como podemos ver en este caso, también con un láser de alejandrita de picosegundos. En todos estos casos que hemos comentado se utiliza pues, la pieza plana, que es la que había al principio de los láseres de picosegundos. En la hiperpigmentación secundaria a fármacos también se obtenían muy buenos resultados. Seguimos hablando del láser de alejandrita. Aquí tenemos un ejemplo de la mejoría de una pigmentación inducida por minociclina. Aquí tenemos otro caso también de láser de alejandrita de picosegundos, en el que demuestra que es muy superior a un láser de nanosegundos de Neodym-Biag para eliminar la pigmentación inducida por minociclina. Aquí tenéis esta paciente con estas pigmentaciones tremendas y el resultado espectacular después del tratamiento con láser de picosegundos. Sigo diciendo que es de este artículo que acabamos de comentar. En lentigines y léntigos pasa lo mismo, pero aquí ya empezamos a ver el láser de 532 nanómetros. Aquí vemos el spot de las energías, la frecuencia de 0,65 más o menos 0,16, y vemos el resultado magnífico de estas pequeñas lesiones lentiginosas con láser de picosegundos de 532 nanómetros. Aquí lo mismo, con láser de 532 nanómetros. Este es con láser de alejandrita de 755 nanómetros, léntigos en las manos. Aquí ya seguimos hablando de láser de 532 nanómetros, léntigos de gran tamaño, con láser de picosegundos, con un resultado excelente. Lo mismo aquí, con 532, con un láser de picosegundos, con un resultado excelente. En las manchas café con leche, que los resultados con los láseres de nanosegundos eran, bueno, más que dudosos, no se conseguía eliminarlos, pues hemos mejorado, o parece que se han mejorado mucho los resultados, y con láseres de 532 nanómetros de picosegundos se consiguen resultados excelentes y además sin recidiva de las lesiones. En el melasma se ha utilizado muchísimo el láser de picosegundos, pero aquí ya casi todos los estudios que hay, curiosamente, son con las piezas focalizadas. Con las piezas focalizadas, sobre todo la de 1064 nanómetros, como es este trabajo, vemos la mejoría importantísima del melasma dérmico, en este caso con la pieza de 1064 nanómetros. Aquí combinan 1064 con 595 nanómetros en pacientes con melasma, también con las piezas focalizadas. Aquí una alejandrita para que veamos que se han utilizado varias longitudes de onda en el tratamiento del melasma, también con muy buenos resultados. En la micropigmentación, también con láser de 1064 de picosegundos, como veis aquí, con excelentes resultados en micropigmentación del cuero cabelludo. En los nebus de OTA se han utilizado láseres de alejandrita de 755 nanómetros con muy buenos resultados. Y también, a ver, este también es con láser de 755 nanómetros, con muy buenos resultados. En Nebus Spirus, este es del grupo de Pablo Boiseda, que trata este Nebus Spirus con un resultado espectacular. Y los Nebus de Becker, que mejoran de forma significativa, que son pacientes que la respuesta con los láseres que teníamos era muy variable y la verdad son lesiones que en ocasiones la mayoría de las veces no merecían la pena tratar. Nebus epidérmicos, este está tratado con láser de 532 nanómetros y estos también, con láser de 532 nanómetros. Ojeras, aquí ya utilizamos la pieza focalizada en las ojeras de 1064 nanómetros, pero también se ha hecho con 755, con 532 y con 1064, pero también con piezas focalizadas con excelentes resultados. En la hiperpigmentación paradójica de los tatuajes también,
hemos obtenido también con piezas focalizadas excelentes resultados, y en cicatrices hiperpigmentadas también con piezas focalizadas excelentes resultados con el tratamiento con láseres de nanosegundos. Entonces, esto es más o menos lo que he visto publicado de todas las cosas que se pueden tratar. Pero bueno, realmente tenemos que ver qué ventajas aporta el tratamiento de picosegundos a un láser de nanosegundos. Y, hombre, a mí se me plantean muchas preguntas. ¿Cuándo utilizamos una longitud de onda a otra? ¿Cuándo utilizamos las lentes planas, perdón, que aquí está mal, o las lentes fraccionadas? Pues bueno, muchas de estas preguntas realmente quedan sin respuesta. Lo que sí que tenemos claro es que este trabajo es otro trabajo parecido al que realizó Adriana, pero con diferencias muy importantes. Y aquí es un trabajo experimental, ¿sabéis? Ya veis aquí que en piel pigmentada de cobayas, en el cual hacen un estudio también y analizan cómo responde y hacen estudios histológicos de cómo responde con los láseres de 532 y de 1064 de picosegundos, pero utilizan además todas las piezas planas y las piezas focalizadas. Entonces, las conclusiones, bueno, algunas realmente son curiosas. Se produce una vacuolización en el tejido. Realmente ellos aquí no hablan en este trabajo de rotura óptica o unas grietas como las que hemos visto en la dermis. Se produce una vacuolización en la epidermis y en la dermis, ¿sabes? En la epidermis, sobre todo en la capa basal, en la zona donde están los melanocitos, y en la dermis también, en la dermis superficial, y ese grado de vacuolización es mayor con el 532. Probablemente esto quiere decir que en las pieles pigmentadas sí que se mantiene un poquito el efecto fototérmico de láser de picosegundos y por eso absorben mucho más el láser de 532, que tiene mucha más afinidad por la melanina, como todos sabemos. Utilizan también la pieza focalizada y curiosamente no ven diferencias muy significativas con las piezas planas, pero concluyen una cosa muy parecida a lo que veíamos en el estudio que realizaba Adriana antes, es decir, que si nosotros utilizamos energías bajas vamos a conseguir más profundidad. Esto quiere decir que si utilizamos energías muy altas, se forma plasma, en las capas muy superficiales de la epidermis o de la dermis y entonces no deja penetrar el láser hasta la dermis. Entonces, que para conseguir más penetraciones, lo vamos a repetir muchas veces porque creo que esto es esencial y luego el doctor Santos nos lo comentará cuando nos enseñe sus casos, es que para conseguir más profundidad necesitamos utilizar menos energía, que es un concepto contrario a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Realmente los picosegundos sobre los nanosegundos para el tratamiento de las lesiones pigmentarias tienen mayor efecto fotomecánico. Hay una menor difusión térmica en las estructuras periféricas, con lo cual podemos trabajar con menores fluencias y tenemos un mayor perfil de seguridad. Se recuperan los pacientes antes. Normalmente conseguimos resultados con menos sesiones de tratamiento y además tenemos un menor riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria, sobre todo en pacientes con fototipos altos. Entonces, bueno, creo que las ventajas de que pueden ofrecer los picosegundos sobre los nanosegundos en el tratamiento de las lesiones pigmentarias son muy importantes. Realmente, yo lo que he visto en los artículos y lo que yo veo muchas veces es que seguimos teniendo el concepto de usar los picosegundos como los nanosegundos. Es necesario que incorporemos estos nuevos hallazgos que se han visto que ocurren últimamente y yo creo que para tratar lesiones pigmentarias es preciso más estudios comparativos. Necesitamos saber qué longitudes de onda son mejor, qué tipo de lentes son mejores para unos u otros y eso creo que es una cosa que nos falta, ¿no?, por hacer para conseguir resultados óptimos en estas lesiones. Esto es una observación que hacen Adrián y el grupo de Pablo en su trabajo de láser de picosegundos de Alejandrita, que dicen que hay que tener un poco de cuidado porque precisamente por ese efecto de los picosegundos que tienen un efecto fotomecánico mucho más marcado, pueden tener más riesgo de formación de ampollas de forma posoperatoria cuando utilizamos estos láseres y eso tenemos que saberlo cuando utilizamos estos tratamientos. También, lógicamente, cuando utilizamos menos energías también tenemos menos riesgo de formación de estas ampollas. Vamos a hablar ahora algunos comentarios de otra de las grandes indicaciones del láser, sobre todo focalizado de picosegundos, que es el fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento con láser lo hemos manejado de todas las formas posibles. Hemos ido modificando pues láser ablativo, láser
fraccional ablativo, láser no ablativo fraccional, y ahora se nos ha unido ya el optical breakdown, ¿no? La rotura óptica de la dermis como último método de conseguir rejuvenecimiento de la piel para tratamiento con láser. Para este tratamiento siempre vamos a utilizar lentes focalizadas. Recordamos por enésima vez que la penetración depende de la energía y no de la longitud de onda, y cuando revisamos la literatura pues vemos resultados magníficos en fotoenvejecimiento, en este trabajo con láser de alejandrita de 755 nanómetros, aquí en arrugas también mejoría con láser de 755 nanómetros, con las lentes focalizadas, en reducción de arrugas faciales. También veis que produce una mejora general en el fotoenvejecimiento, no solo de las arrugas, sino del componente pigmentario, de la textura de la piel. El posoperatorio realmente es muy llevadero, es un láser poco doloroso, es un tratamiento cómodo de hacer. Aquí tenemos una secuencia de lo que ocurre con un tratamiento con un láser de 755 nanómetros. Aquí tenemos mezclado, esta parte de abajo, cicatrices que lo comentaremos después, y aquí rejuvenecimiento con láser de 755 nanómetros, y aquí las arrugas, cómo mejoran con el tratamiento las arrugas finas con un láser de picosegundos. Pero realmente existen diferencias en la inducción del colágeno que se produce o que se genera por la rotura térmica con láser de picosegundos con la inducción de colágeno que produce la estimulación térmica, que es lo que hacíamos de forma clásica. Nosotros cuando queremos hacer un rejuvenecimiento lo hacíamos en la formación del colágeno con calor, con láseres fraccionados, no ablativos o con ablativos, pero lo que vamos a generar esencialmente es calor. Existen diferencias reales entre estos dos tipos de rejuvenecimiento. Produce más colágeno uno, produce más colágeno otro, pero aparte del colágeno también se induce regeneración de las fibras elásticas con los láseres de picosegundos, como está demostrado que ocurre con el láser de CO2. Realmente, en los pacientes con fototipos claros, que es donde se puede plantear esta disyuntiva, porque en los pacientes con fototipos oscuros, sobre todo 4, 5 y 6, sobre todo 5 y 6, los láseres que producen mucho calor tienen un riesgo muy importante de hiperpigmentación posinflamatoria y de crearnos problemas si se usan poco. Entonces, creo que ya su ventaja en los fototipos oscuros está clarísima, pero en los fototipos claros es superior el rejuvenecimiento frío por rotura óptica o por depósito térmico. Bueno, pues realmente hay muy pocos trabajos comparativos, pero ya están empezando a aparecer algunos. Aquí tenemos un trabajo que nos compara un láser de picosegundos de alejandrita con un 1927, con un thulium, y llegan a la conclusión estos autores que es superior, o sea, es el efecto o lo que vamos a conseguir con el láser de picosegundos que con un thulium. En este otro trabajo nos comparan el láser de picosegundos de neodimio YAG con un quasirón pulse, que es con un nanosegundos de neodimio YAG, y también nos dice que es más eficaz el láser de picosegundos por el efecto de la rotura óptica de la piel. Y el que más me interesó fue este, porque aunque realmente nos habla del láser tuning, hace unos estudios histológicos que son muy interesantes. Entonces, en estos pacientes van moviendo energías, van haciendo tratamientos y van haciendo biopsias, y vamos viendo cómo se va produciendo claramente un incremento de colágeno en estos pacientes, lo cual justifica el tratamiento de rejuvenecimiento y el tratamiento de las cicatrices, pero no solo de colágeno, sino también de las fibras elásticas teñidas con orceína, que era una de las preguntas que nos hacíamos anteriormente. Es el único trabajo que he visto yo histológico en el que se ve que realmente aumentan las fibras elásticas cuando utilizamos un láser focalizado de picosegundos. Entonces, si resumimos los picosegundos y el rejuvenecimiento, aquí el confinamiento del depósito térmico general de la rotura térmica hace que esto sea un rejuvenecimiento frío. Se tolera muy bien, tiene un tiempo de recuperación muy corta. El riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria es mínimo, con lo cual creo que es una ventaja gigantesca en los fototipos oscuros, aunque en los fototipos claros necesitamos hacer más estudios comparativos. Hablemos un poco de las cicatrices. Lo que está publicado es que estos láseres pueden ser muy eficaces en las cicatrices de acné, en las cicatrices atróficas quirúrgicas, en las cicatrices hipertróficas y en las cicatrices hiperpigmentadas. En las cicatrices de acné, por supuesto, me refiero a las cicatrices atróficas.
Este es uno de los primeros trabajos que se publicó en el JAMA Dermatology del 2015 y en el que vemos cicatrices atróficas acné y la mejoría clara que produce con un láser de alejandrita de picosegundos con lentes fraccionadas. Aquí tenemos lo mismo con el tratamiento de cicatrices de acné y vemos las mejorías importantes que obtenemos con el láser de picosegundos. Aquí con un poquito más de detalle, publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology del año 2020. Incluso lo midieron con un microscopio confocal para ver realmente la mejoría que se producía en las cicatrices después del láser de picosegundos y realmente se veía esa mejoría importante. Se han utilizado también para tratar cicatrices hipertróficas, esto es sacado del artículo, también refieren que mejoran las cicatrices hipertróficas y también las cicatrices hiperpigmentadas, como hemos visto antes, que mejoran también significativamente con tratamientos de láseres de picosegundos con lentes fraccionadas. Bien, pero vamos a las comparativas. En este artículo comparan un láser de neodymo YAG de picosegundos con un láser de Herbioglass, que es uno que utilizamos en muchísimas ocasiones para el tratamiento de cicatrices. Y llegan a la conclusión de que los resultados son superponibles, incluso que es superior el láser de picosegundos en eficacia para mejorar las cicatrices en estos pacientes. Y este es un artículo que creo que es súper interesante porque está publicado en febrero del 2001 en el Dermatology Surgery, está hecho con cicatrices, con lo cual yo creo que aunque puede ser extrapolable al rejuvenecimiento, creo que son necesarios estudios en rejuvenecimiento para realmente comparar el rejuvenecimiento frío que hace el láser de picosegundos con el rejuvenecimiento clásico por calor, como con un láser de CO2 fraccionado, si los resultados son comparables. Aquí comparan el tratamiento de un láser de picosegundos de 1064 con un láser de CO2 fraccionado y llegan a la conclusión de que los resultados en cicatrices atróficas de acné son completamente comparables. Además, nos lo ponen con imágenes de Visia realmente muy bonitas. Y bueno, realmente, aunque yo creo que son necesarios más estudios, esto nos abre un camino nuevo para el tratamiento del rejuvenecimiento de las cicatrices atróficas, etcétera, porque en cuanto al posoperatorio, en cuanto al dolor, en cuanto a los riesgos que tenemos que asumir, no tiene nada que ver utilizar un láser fraccionado de picosegundos o utilizar un láser de CO2. La regeneración del colágeno en modo frío tiene muy buena tolerancia, tiene un tiempo de recuperación muy corto. Se minimiza el riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria. Ya he dicho varias veces que es insustituible en fototipos oscuros. Hay ya estudios comparativos con láser de Herbioglass y con CO2 fraccionado, y aunque son necesarios más estudios, yo creo que es un paso muy importante porque dice que los resultados que pueden ser superponibles. También nos queda valorar su eficacia en otras cicatrices que no he visto publicaciones, como en el pre-scar, como en los queloides, como cicatrices de quemaduras, y es bueno, pues un camino que nos queda por andar en el láser de picosegundos. Y para terminar, pues comentaros este trabajo que hay en Estrías, en el que compara también el láser de picosegundos con un Herbioglass de 1565 y también dice que los resultados son totalmente superponibles y nos pone esta foto en la que podemos comparar. Una parte está tratada con un Herbioglass y otra parte con láser de picosegundos. Bien, esto es lo que os quería contar. Entonces, como conclusiones, creo que el láser de picosegundos puede ser una gran herramienta para el tratamiento de lesiones pigmentarias, para rejuvenecimiento y para cicatrices. Creo que es muy necesario conocer los cambios importantes que se producen en la interacción con los tejidos, como hemos visto en estos trabajos histológicos, porque conociendo esto vamos a sacar mejor partido a nuestros láseres y vamos a obtener mejores resultados y menos efectos secundarios. También creo que son necesarios más estudios comparativos, sobre todo con los tratamientos térmicos, y que las indicaciones, por supuesto, que van a crecer en el futuro cuando mejoremos el conocimiento de las interacciones del láser con el tejido, que son la base de todos los tratamientos. Y muchísimas gracias por vuestra atención y después, si queréis, comentamos o hacemos las preguntas que queráis. Y ahora voy a dar paso al doctor Pedro Santos, cuando quieras, Sonsoles, y él nos va a hablar ya de forma mucho más concreta del Pico-Way y de casos reales, de tratamientos reales, después de estas consideraciones teóricas. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas noches. Gracias, doctor Del Pozo, que me ha hecho la vida mucho más fácil después de esta introducción magistral.
Vamos a hablar un poquito entonces concretamente del sistema, del Picoway, y también de sus aplicaciones en la práctica. Y antes de todo, siempre que se habla en un láser de picosegundos, pensamos que nos están robando algo porque el precio, el coste de la inversión es muy grande. Pero también con todo lo que nos puede aportar, puede ser una generación de valor muy, muy, muy importante. Y por ejemplo, desde mi punto de vista, y os enseño ya cómo estoy manejando los días de práctica clínica, ha efectivamente cambiado la forma como trato algunas indicaciones y de forma mucho más llevadera para los pacientes. Pensad conmigo en este tema de generación de valor. Nosotros, siempre que hablamos de picosegundos, vamos a quedarnos de una forma mucho más inmediata pensando en pigmento. Y por veces olvidamos de otras aplicaciones e indicaciones que pueden ser bastante interesantes también. Para que pensemos todos, básicamente conseguimos que una gran parte de nuestros pacientes pueda necesitar de un tratamiento con un láser de estos. Porque ¿cuántos pacientes tenemos nosotros que tengan al menos uno de estas indicaciones que está en esta lista? Sean léntigos, las pecas, lesiones pigmentadas congénitas, otros tipos de hiperpigmentaciones, varios tipos de envejecimiento, alteraciones texturales, sean cicatrices o por el envejecimiento por sí mismo, las estrías y todos los tipos de tatuajes con que nos podemos confrontar. Y lo que os comentaba es exactamente esto. Este es un pantallazo de mi móvil, de mi agenda de hoy, por la tarde, y la palabra que más se ve en esta agenda es Picoway, y sobre todo Picoway Resolve, o sea, las piezas de mano fraccionales y focalizadas, como el doctor del Pozo nos ha comentado. Y básicamente, analizando este listado de citas, vemos todo, tenemos tratamientos de pigmentadas, de rejuvenecimiento, de arrugas, de cicatrices de acné, y no hay un solo tatuaje para tratar. En mi práctica, básicamente menos de 3% de los tratamientos son para quitar tatuajes. Además, es prácticamente todo o para rejuvenecimiento, tratamiento de pigmentadas o incluso tratamientos regenerativos de cicatrices o así. Hablando un poquito del sistema por sí mismo. El Picoway tiene varias piezas de mano y que nos pueden ampliar un poco las aplicaciones. Tenemos, para tratar los tatuajes, tenemos la pieza de mano Zoom, que nos hace el 532 y el 1064. Y tenemos, o teníamos hasta hace poco tiempo, la 785, una pieza de zafiro y titanio, que nos daba una longitud de 785 para tratar sobre todo tatuajes verdes y azules. Por el otro lado, tenemos también los tratamientos de piel, en que para tratar lesiones pigmentadas más puntuales, sobre todo, tenemos las piezas Zoom, y vuelve a estar aquí las 785, y las focalizadas concentradas en generar un mayor efecto fotoacústico por la concentración de energía, en que tenemos las Picoway Resolve de 532 y de 1064, que se pueden usar por un lado para rejuvenecimiento y por el otro para partes regenerativas, como por ejemplo cicatrices de acné, que incluso ya tiene una indicación aprobada por la FDA. Pero hace un año, sensiblemente, conseguimos añadir un par de piezas más a todo este listado. La 730, que tiene una mejoría significativa por la absorción de los colores verdes y azules, y también una diferencia importante en la absorción por la melanina, que ahí ya la vamos a comentar. Y por otro lado, una nueva tecnología de fraccionamiento de la energía,
que es el fusión, que nos va a permitir tratar lesiones pigmentadas, sobre todo difusas, de una forma mucho más sencilla y eficaz. Entonces, tenemos 6 piezas de mano en que a los 1064 nanómetros estaremos siempre trabajando en 450 picosegundos, con LOC-ATP de 532 nanómetros estaremos siempre trabajando en 375 picosegundos. Con la de titanio y zafiro de 785 estamos trabajando con 300 picosegundos, y con la nueva de 730 ahí estaremos trabajando con 250 picosegundos. Y esto para cada uno de su clase son las duraciones de pulso, o para cada uno de su longitud de onda, son las duraciones de pulso más cortas de todo el mercado dentro de los equipos de picosegundo. Hablan un poquito también de nuestra tecnología patentada de fraccionamiento. Hay sobre todo 2 tipos de fraccionamiento de la luz de un láser de picosegundos. Puede ser una serie de lentes que están alineadas y que básicamente es lo que se ve aquí en la imagen de abajo, pero como por veces hay una distribución gaussiana de la energía en la luz, no vamos a tener una uniformidad de energía en cada uno de los puntos de este eje de lentes. Y eso se va a traducir en este análisis espectral. O sea, en la parte central conseguimos generar picos de energía en cada uno de los píxeles mucho más importante, pero hay una variación gaussiana también importante hacia la periferia. Esto es lo que tenemos nosotros de diferente. Tenemos una lente holográfica que permite separar la luz en varias direcciones y después volver a concentrarla en cada punto. Eso nos permite en que en cada uno de los 100 puntos de la lente Resolve tengamos siempre la misma energía, y una energía suficientemente alta para generar plasma, que es lo que nos va a permitir inducir los cambios que estuvimos comentando en la piel. Y después tenemos la evolución con la fusión. La fusión básicamente alrededor del puntito de fraccionamiento tiene una área de energía menos concentrada y difusa, que nos va a permitir hacer una irradiación, sea focal o difusa, cubriendo 50% de la piel por pase. Esto nos permite llegar en profundidad y con energías suficientemente altas para ser más eficaces, a tener un patrón de distribución energético por toda la piel uniforme, pero al mismo tiempo inducir una inflamación controlada que se va a traducir también en una recuperación rápida y con un eritema muy bajo. Y pasando para la pieza de titanio y zafiro de 730 nanómetros. Esta pieza fue optimizada cogiendo la de 785, sobre todo pensando en el tratamiento de lesiones pigmentadas. ¿Por qué? Cuando analizamos el espectro de absorción, sabemos que cuando vamos un poco para la izquierda, vamos a bajar en la absorción de la hemoglobina y aumentar en la hemoglobina. Por eso vamos a hacer un efecto mucho más selectivo sobre el pigmento. Nosotros sabemos que una de las principales complicaciones de tratamiento de pigmentadas con longitudes de ondas bajas, como por ejemplo un 532, es que hay una competencia muy alta entre la melanina y la hemoglobina. Y eso puede inducir como efecto lateral bastante común una púrpura que por su lado puede llevar a una hiperpigmentación postinflamatoria. Aquí, como no tenemos este problema, lo que va a pasar es que vamos a disminuir el riesgo de la hiperpigmentación postinflamatoria, y también, como estamos usando una anchura de pulso aún más corta, conseguimos aislar aún más el efecto fotomecánico del efecto fototérmico.
Y por eso aquí va a ser nuestra principal arma para tratar pigmentadas benignas, sobre todo los léntigos y pecas. Algunas hiperpigmentaciones dependientes de deposiciones de metales también pueden ser interesantes ser tratadas con esta pieza de mano. También sabemos que hay un espectro de absorción bastante interesante en los tatuajes verdes y azules claros, por eso esta debe de ser la pieza usada para tratar este tipo de tatuajes. Hablando un poquito de las indicaciones más frecuentes y empezando por las lesiones pigmentadas focales. Y aquí hablamos sobre todo de léntigos solares o seniles y eventualmente de pecas también. Para mí, en mis manos, que estaba acostumbrado a trabajar con lo 532, la pieza de titanio zafiro de 730 vino a cambiar toda mi práctica y prácticamente ahora solamente la uso en exclusivo para este tipo de lesiones. Y normalmente se usa el Spot 4 con una energía que va desde el 0,8 a 1,0 de fluencia. Y lo que vemos, y comparativamente con el 532, que es donde vemos la diferencia, es que vemos un oscurecimiento gradual y eritema de la lesión. Y no es obligatorio que salga un frosting. Normalmente se sale un frosting con el 730 al primero disparo, es señal de tener una energía demasiado alta. Aquí la formación de costra no es la típica también que con el 532. Incluso hay casos en que ni siquiera forma la costra. Hay un oscurecimiento y la lesión se va difuminando en 10 a 14 días. En el post debemos de pautar una hidrocortisona para limitar el efecto inflamatorio por 5 días y protección solar. Y las sesiones se deben de repetirse, si es necesario, a cada 4 a 6 semanas. Los resultados que se consiguen lograr. Aquí tenemos los léntigos que fueron tratados con una sola sesión, con el 730, y 6 semanas después tenemos una limpieza completa de la piel sin evidencia de siquiera el lentigo estar allí. No hay ningún blanqueamiento residual ni tampoco pigmento residual. Por veces hay... Sabemos que estas lesiones son típicamente epidérmicas sobre todo, pero cuando tienen una densidad más profunda de energía, y eso se ve mejor cuando se analiza la piel con una lámpara UV o se tiene un vicia o así, que para mí es muy importante de tener este tipo de análisis UV y documentarla fotográficamente para monitorizar la evolución de tratamiento de pigmentadas. Si tiene un componente más profundo, puede necesitar de una segunda sesión o incluso que el último pase, que ya tiene una densidad aún menor de melanina, se puede hacer con el 532, que tiene una afinidad mayor. Pero en la gran mayoría de los casos, con una sola sesión se consigue una resolución completa de la lesión. Pasando para las lesiones difusas y sobre todo las decurrientes del fotoenvejecimiento. Aquí pieza de elección es la fusión de 532 nanómetros, que como hemos comentado os consigue una alta cobertura con una alta efectividad, y como nos tiene esta alta cobertura de 50% por pase, solo necesitamos de un par de pases para cubrir toda la piel. Y así el tratamiento por sesión va a ser un tratamiento súper rápido. Hablamos de 12 a 15 minutos de tratamiento para una cara completa, y normalmente para casos como este que vemos en la foto, solamente con un par de sesiones conseguimos un aclarado y un resultado impresionante. Como estamos trabajando con una pieza que es fraccionada, también conseguimos el efecto fotoacústico de estimulación, en este caso normalmente dérmica, y por eso también vamos a ver una mejoría textural importante. Esto se traduce en los resultados que voy a enseñar en la diapo siguiente. Aquí hay que tener algún cuidado de cómo pautamos esos tratamientos.
Y por un lado hay que frenar un poco la producción de melanina y mejorar las propiedades ópticas de la piel. Y entonces debemos de pautar un despigmentante suave, como un cógico a 4% 2 veces al día, y un alfa hidroxiácido a 10% una vez al día y protección solar por 3 semanas previo a empezar el tratamiento. Como es un tratamiento que tiene una interacción con la melanina superficial y epidérmica, es desconfortable. Y por eso siempre a mis pacientes les pongo anestesia tópica, una lambdalina o un EMLA tópico son más que suficientes, y uso enfriamiento en el tratamiento. Lo tratamiento per se hace entonces con la fusión 532 con una energía de 30 a 50 milijulios por píxel, y distribuimos 3.500 a 4.000 pulsos para una cara completa y, como hemos comentado ya, con 2 pases es suficiente para cubrir toda la cara. Y aquí también lo que debemos hacer para asegurar una distribución apropiada de la energía es que estos pases no sean en la misma dirección. En la gran mayoría de los casos, con 2 sesiones tenemos un resultado importantemente bueno, y solamente debemos hacer las sesiones a cada 4 semanas. Quiero parar un poco aquí en este intervalo de 4 semanas porque tenemos siempre que volver a nuestra fisiología. Hay pautas de tratamiento, y no hablo de Candela, hablo en la generalidad, que pautan tratamientos a cada 2 semanas. Siempre que estamos trabajando pigmento, inducimos un efecto de inflamación y de fagocitosis del pigmento tratado, que del pigmento que es cortado, cambiado químicamente y que va a generar una respuesta de cuerpo extraño, y por eso va a haber fagocitosis de estas partículas alteradas de pigmento. Y este proceso tarda 21 hasta 24 días para concluirse. Y por eso, cuando tratamos con un intervalo inferior a 4 semanas, podemos estar tratando pigmento que aún no fue removido por el sistema inmunitario, y entonces estamos haciendo un tratamiento que va a lograr menos resultados porque estamos siendo menos selectivos sobre el pigmento que nos interesa tratar. Por eso los intervalos de tratamiento con un láser de picosegundos para pigmento es siempre mínimo de 4 semanas. En el post también pautamos la hidrocortisona 3 veces al día por 5 días con protección solar. ¿Qué resultados conseguimos? Aquí es la primera foto que os he enseñado, y solamente con un par de sesiones conseguimos este grado de aclarado, este grado de mejoría de toda la textura, y que hasta parece que ha mejorado un poco la flacidez solo con 2 tratamientos. Aquí usamos una energía de 0,45 milijulios por píxel. Y aquí un otro caso en que solo con un tratamiento, y aquí con luz directa y con un análisis después interpretada con recurso a UV, a ultravioleta, conseguimos una disminución importantísima de la densidad de pigmento, y como aprovechar para os comentar este aspecto, que parece que la jojez se ha empeorado con el tratamiento, pero no nos podemos olvidar que lo pigmento, sobre todo facial, se queda a 150 micras de profundidad en el promedio, y que tiene un efecto de escudo óptico para la parte vascular. Y por eso, como le quitamos el pigmento, ahora se ve mejor la parte vascular. No tuvimos una peoría, pero sí conseguimos quitar el pigmento del camino, y ahí sí conseguimos visualizar la parte vascular. Pero para un solo tratamiento es una evolución, desde mi punto de vista, interesantísima. Hablamos de un tema sensible, el tratamiento del melasma. Como indicaciones y recomendaciones generales, sabemos que las indicaciones son muy claras aún.
Tenemos como primera indicación el tratamiento tópico, después los peelings y por último los láseres. Pero yo os digo que el tratamiento láser es importantísimo, es un complemento importantísimo de la terapia tópica. En primero porque es muy difícil llegar con tópicos a pigmento dérmico. Y aquí va a ser donde el láser tiene un papel fundamental. Pero hay que frenar toda la planta, toda la fábrica antes de empezar a tratar este pigmento. Y por eso tenemos que garantizar que nuestro paciente está cumpliendo el régimen tópico que le hemos pautado por un mínimo de 6 a 8 semanas antes de empezar la terapia. ¿Y qué tratamiento tópico debemos de pautar? Este tratamiento tópico debe de contener despigmentantes, la hidroquinona sigue siendo el gold standard, quimioexfoliantes como sean los retinoides o los alfa-hidroxiácidos, antioxidantes también, cada vez más se sabe el papel importantísimo de los antioxidantes en la patofisiología del melasma, el ácido tranexámico, la fotoprotección multispectral integral, esto quiere decir usar una fotoprotección que cubra los UV, los infrarrojos, la luz visible de alta intensidad, normalmente con pigmento y que tenga óxido de hierro para garantizar un mayor bloqueo de la energía lumínica, y también comentar a nuestros pacientes que el melasma es una patología hormonal también y que no es suficiente cumplir con todo en la cara y olvidar todas las zonas fotoexpuestas, porque sabemos que por más fotoprotección y cuidado facial que se tenga, si la paciente se va a una terraza a exponer las piernas al sol, los melanocitos de la pierna van a producir melanocortina que entra en circulación y va a activar los melanocitos faciales más sensibles del melasma. También sabemos por los últimos años de publicaciones la importancia de pautar el polipodium leukotomos oral y para disminuir la inflamación y el tranexámico oral como complemento de esta terapia. ¿Cuál es el problema y el rechazo que por veces hay en tratar melasma con láser? Por un lado, el efecto inflamatorio del calor. Eso estamos todos de acuerdo. Pero también con últimos estudios que han salido, sabemos también que cuando hay una alteración significativa de la pérdida transepidérmica de agua, lo que va a pasar es que el riesgo de empeoramiento o de rebrote es mucho más significativo. Y aquí los láseres de picosegundos tienen una ventaja clara, porque como la eventual pérdida de agua transepidérmica es muy limitada en el tiempo y muy poco inflamatoria, el riesgo que esto pueda pasar es mucho, mucho, mucho más bajo. Entonces, ¿cómo podríamos montar un tratamiento láser para el melasma? Por un lado, y para empezar con el componente vascular. Y ahí, por varios estudios que tenemos publicados, lo colorante pulsado es la mejor opción. No teniendo lo colorante pulsado, la segunda opción sería el neodymium-YAG, pero micropulsado. Hablamos de duraciones de pulso de 0,3, 0,5 milisegundos. Y esto, como sabemos también que tenemos el componente vascular del melasma, es importante empezar por aquí. Y después pasamos para tratar el pigmento. Y lo primero que vamos a hacer es pensar en la estructura del melanocito. Y sabemos que el melanocito es como si fuera un pulpo de cabeza hacia abajo y que tiene sus piernas hacia la epidermis, que son los dendritos. Cuando estamos usando una pieza de campo, una pieza de full field, como la Zoom, lo que vamos a hacer con un 1064 es cortar estos dendritos. Hacemos una dendridectomía láser. Y ahí debemos de hacer 2 pases generales por toda la cara y un par de pases extra en las zonas pigmentadas. Y después, de una forma más incisiva y focalizada, vamos a tratar también este melanocito y tratar la disfunción fibroblástica que tenemos asociada en el melasma. Esto hacemos con la pieza de mano fraccionada, con el Resol 1064.
Y como sabemos que va a haber una alteración transitoria de la permeabilidad cutánea, podemos aprovechar para entregar a la piel productos interesantes para complementar la terapia. Y aquí el ácido tranexámico es una estrella que nos ayuda bastante en mejorar aún más el tratamiento. Con la PS Resol lo que hacemos son 2 pases generales por toda la cara y añadimos un par de pases extra en la zona pigmentada con una energía que va desde 1,3 a 1,5 milijulios por píxel. En el post, siempre 5 días de hidrocortisona para bajar cualquier tipo de inflamación que se haya producido y también manteniendo el tranexámico en estos 5 días y la protección solar. Aquí, en estos primeros 5 días, para no tener ninguna sorpresa inflamatoria, y sobre todo si estuviéramos usando hidroquinona en el esquema de tratamiento, debemos de pararla en estos 5 días y volvemos al mismo. Los tratamientos son a cada 4 semanas, nunca antes. Resultados que conseguimos. Aquí, por ejemplo, imagen de la izquierda, tratamiento combinado de VBIM con el Picoy, que conseguimos una reducción del componente vascular y del componente pigmentar, sea en la mejilla y en el labio, solo con 2 sesiones de tratamiento. Y aquí un melasma agravado por un peeling no adecuado en esta zona, o sea, tendríamos aquí una mezcla prácticamente de melasma con hiperpigmentación postinflamatoria y también solo con un par de sesiones conseguimos una disminución muy importante de toda la densidad de la melanina y esta paciente me llega a la consulta ya diciendo que no siente necesidad de se maquillar porque esto ya está tan clarito que no le aburre como me aburría en el principio. Podemos usar el sistema con buenos resultados para lesiones pigmentadas congénitas. Estas son las más frecuentes, pero tenemos todo el listado que el doctor del Pozo ya nos ha comentado. Y aquí lo vamos a usar sobre todo en las longitudes de 1064 y 532. No olvidar lo que yo costumbro comentar como regla de los tercios de las manchas, sobre todo de café con leche, que sea la tecnología que sea, un tercio va a responder bien y definitivamente, un tercio responde bien pero rebrota y hay un tercio que nunca responde bien a la terapia. Sabemos que esta solución que tenemos es la mejor, pero por otro lado también hay este tercio de probabilidad de no conseguirnos una respuesta satisfactoria. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una paciente que estoy empezando a tratar, que me ha pedido para tratar la mancha por partes, esto es prácticamente la cadera, y solo con una sesión en esta mitad conseguimos este grado, estos son 4 semanas después de la sesión, conseguimos un grado de aclarado interesantísimo y se consigue comprender el dibujo de la lesión y para una sola sesión está bastante contenta. Pasando para el rejuvenecimiento y regeneración de tejidos. No voy a tardar mucho aquí, que Jesús ya ha hablado de esto, pero vuelvo a tocar en el tema, sobre todo con la disrupción que inducimos en la dermis, vamos a obtener un efecto similar a una subcisión. Y esto es importante, sobre todo en las cicatrices de acné, en que tenemos la fibrosis de la base de la cicatriz y que nos hunde la cicatriz. Con este tratamiento, como ya comprendemos, la baja es bastante más corta que cuando comparamos con los tratamientos con láseres térmicos. Y esto, como la pérdida de agua transepidérmica, el daño a la función bajera está mucho más limitada, la maquillaje puede ser permitida en algunos casos inmediatamente, pero seguramente en todos, cada las 24 horas se puede de usar sin cualquier tipo de problema. Hablar del tema de la piel atrófica, que todos nosotros tratamos todos los días de trabajo. Y sabemos que cuando queremos tratar una piel atrófica, cuando usamos un láser que incluso nos podría ayudar en todos los problemas con que nos deparamos,
sabemos que tenemos un problema de regeneración de esta piel, porque cuando la piel está atrófica tenemos menos apéndices cutáneos. Y esos apéndices cutáneos es por donde la regeneración va a empezar. Incluso se llaman a los apéndices cutáneos los geparosomas. Y por eso cuando tenemos menos apéndices como en una piel atrófica, vamos a tener menor capacidad y velocidad de cicatrización. Por otro lado, también sabemos que tenemos un adelgazamiento, sobre todo dérmico, y perdiendo dermis vamos a perder flujo sanguíneo. Al perder flujo sanguíneo, vamos a alterar la termomecánica de la piel y por eso vamos a tener mucho más dificultad en sacar el calor de los tejidos. Eso se va a traducir en un límite térmico mucho más bajo y por eso una menor capacidad de disipar el calor. Y lo que va a pasar es que esta lesión térmica va a tardar más tiempo y va a influir en las fases de la cicatrización, sobre todo en la fase inflamatoria, alargando esta fase. Alargando la fase inflamatoria es sinónimo prácticamente de una alteración de cicatrización. Y es por eso que normalmente tenemos más problemas tratando este tipo de piel. Y es por esto todo que la piel atrófica es mucho más susceptible a alteraciones de cicatrización con este tipo de con terapias láser sobre todo y que se generen cicatrices como consecuencia. ¿Y por qué usar el pico entonces en pieles atróficas? Jesús ya nos ha comentado, inducimos una regeneración cutánea térmica, no tenemos este problema de disipación del calor. Y hay cambios histológicamente comprobados que nos van a ayudar a mejorar esta piel. Por un lado, el aumento del grosor de la piel, la normalización de la estructura papilar de la piel, hay una inducción de neocolagénesis y, por consecuencia también, sobre todo de los dos primeros temas, una mejoría de la vascularización de la piel. Y usando este tipo de estrategia, aún no hay ningún reporte de caso clínico de cicatrices o alteraciones de cicatrización promovidas por una lente fraccionada de picosegundos. Para rejuvenecimiento, entonces podemos usar el Crisol de 1064. Las fluencias habituales están en el rango de 1,7 a 2,1 milijulios por píxel, que vamos a incrementar más para el lado del 2,1 cuando queremos cerrar un poquito el poro. Comentar también aquí un poquito el poro, no olvidar que la apariencia de un poro abierto es decurriente de varios problemas que están aconteciendo al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la hiperproducción sebácea. Por otro lado, tenemos un aumento de espesor de la capa córnea que va a dificultar la salida del sebo. Y por otro lado, también tenemos flacidez del ostium del poro, que va a hacer con que quede mucho menos elástico y por eso que ablande y que se vea más evidente. Por eso, para tratar poro debemos de jugar un poquito con estos tres aspectos. Y también clínicamente es imposible reducir un poro más que el tamaño genéticamente programado para la persona. Y esto hay siempre que comentar a los pacientes porque hay pacientes que esperan tener una piel completamente lisa de filtro de Instagram y eso todos sabemos que no es posible por nada. Aquí lo que vamos a hacer con el poro es con hay algún oscurecimiento del sebum y ahí va a absorber un poquito más la energía y distribuir esta energía en el ostium del poro, haciendo un estímulo ahí más intenso en la flacidez y pérdida de elasticidad que hemos comentado. Por otro lado, también como vamos a inducir un cambio y una cicatrización de la piel, va a haber un aumento del turnover celular y entonces la capa córnea va a disminuir su grosor. Cuando trabajamos la parte periocular debemos de bajar a los 0,9 o en pieles un poquito más gruesas, incluso hasta los 1,1 milijulios por píxel. Y lo que hacemos para un rejuvenecimiento son dos pases generales por toda la cara, en que debemos de acumular un total de 4.000 hasta 5.000 pulsos por una cara completa. Aquí no hay ningún cuidado muy especial en el post. Eso soy yo después de un Resol de 1064
como que media horita después. Insistimos un poquito más en las arruguitas de la frente y aquí en el surco, y es por eso que se ven esas lesiones residuales petequiales, porque básicamente los microvasos con el efecto fotoacústico intenso ahí acaban por romper un poco. Estas zonas petequiales pueden tardar 5 días hasta que desaparezcan por completo, pero la jojez en menos de 24 horas se va. Por eso los cuidados para el post no son nada de especial, solamente hidratar porque hay una sensación de tirantez de la piel y la fotoprotección. Para la gran mayoría de los casos vamos a pautar 3-4 sesiones y volviendo al mismo con intervalos de 4 semanas. Para cicatrices de acné, aquí usamos un abordaje mixta. Por un lado queremos el efecto de sustitución like y ahí vamos a usar una energía un poquito más baja. Y después queremos un efecto más superficial y de surfacing verdadero y ahí subimos la energía incluso hasta el top para inducir un remodelado de la superficie cutánea más intenso. Y el objetivo es mismo atingir una zona petequial o mismo una púrpura. Vamos a necesitar de 4 a 6 sesiones. Por veces puede ser necesario complementar con terapias térmicas para aumentar el grado de estímulo, sobre todo fibroblástico. Y por otro lado también va a ser muy importante, una arma muy importante, porque tenemos una mayor seguridad tratando pacientes que tienen un mayor riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. Aquí vamos a ver 2 casos mixtos de rejuvenecimiento de cicatrices de acné, en que con solo 2 sesiones, mirad aquí, esta zona de cicatrices que han mejorado bastante y la zona periocular, que todas las arruguitas han mejorado bastante, y mismo la parte pigmentada residual, que también ha mejorado. Y un otro caso muy superponible, con algunas cicatrices de acné aquí en la fosa temporal y las arruguitas perioculares. También la luminosidad de la piel mejora bastante, una disminución del poro, de las arruguitas que se estaban formando en esta zona y tan solo con 2 sesiones. Para estrías también, el movimiento regenerativo, con un par de sesiones conseguimos mejorar la textura de la piel y también la hundidura de la estría. Con tratamientos que no tienen la misma baja ni tampoco el mismo riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria, que sabemos que cuando tratamos la parte corporal con láseres térmicos y sobre todo ablativos, que hay un mayor riesgo que eso pase. Y enseñaros más casos usando la misma filosofía de trabajo, de generación, de mejoría de la piel y usando este sistema por todo el mundo. Conseguimos resultados fantásticos en la atrofia, en la calidad de la piel, mismo incluso por la mejoría de la cantidad de elastina, mejoría de la propia flacidez en el cuello y en la piel típicamente atrófica de estrías, en este caso estrías aún rojas y recién formadas. Terminando y no os robando mucho más tiempo. Estamos ante el sistema de picosegundos más avanzado del mercado y del mundo y que tiene algunas tecnologías particulares que lo hacen así. La Resol para mí es la joya de la corona, que nos garantiza una seguridad altísima. Nunca tuve un problema hasta hoy con un Resol y con una efectividad altísima. A todos los pacientes les gustan el resultado desde la primera sesión. El Fusión es impresionante el resultado para los casos de fotoenvejecimiento con bastante pigmentación, para lesiones aisladas. Con un solo tratamiento de segundos conseguimos un tratamiento eficaz y seguro de ese tipo de situaciones, y es una de las tecnologías que más uso hoy en día. Básicamente hay 2 láseres que en la clínica nunca los desconectamos. Es el Picoway y el Waving, porque los dos, y complementándose uno al otro, cubren una gran parte de las patologías que los pacientes buscan para tratarse. Y el principal mensaje que yo quería que os quedasen hoy es que hablar de Picoway no es un sinónimo de quitarse un tatuaje, porque el tatuaje es un servicio extra. La maravilla, la ventaja, la diferencia está sobre todo en el tratamiento de todo lo que hay
para allá del tatuaje. Por eso os invito a conocer un poquito más las maravillas del mundo del picosegundos y del picoe, enamorándose del sistema, de los resultados y de las reacciones de vuestros pacientes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los dos. Creo que ha sido una ponencia súper interesante. Y como vamos un poquito mal de hora, voy a pasar directamente a las preguntas, que además ha habido una que me parece muy, muy interesante, que me gustaría que me contestarais los dos cada uno con lo que pensáis, ¿vale? Dice así: después de los hallazgos histológicos en los que, según el doctor Jesús del Pozo, importa más la energía en este tipo de láser que la longitud de onda, ¿por qué tenemos tantos accesorios con tantas distintas longitudes de onda? Y aquí yo creo que hay un poquito de debate para hablar de esto. Bueno, empiezo yo, si queréis, me parece muy evidente. Primero, porque lo primero para lo que se utilizó este láser fue para tatuajes. Entonces, para los distintos colores de los tatuajes es para lo que se ha hecho la mayor parte de las longitudes de onda. Si no, probablemente hubiera tenido muchas menos. La única nueva y que realmente supone un cambio es la de 730 nanómetros y, como muy bien explicó Pedro cuando estaba hablando, es porque esa longitud de onda, la absorción por la melanina es muy superior a la absorción por la hemoglobina y no nos compite con el sistema vascular. Entonces, yo creo que el número de piezas depende esencialmente de los tatuajes, no del resto de los tratamientos. Pedro, ¿nos das tu opinión al respecto? Sí, tenemos que enfocar los tratamientos de formas diferentes también, porque cuando hablamos del tema regenerativo, cuando sabemos que el 1064 nos va a permitir también eventualmente un poco más de penetración que el 532, puede haber un ventaja que aún no está completamente esclarecido. Pero, por ejemplo, cuando quiero hacer un tratamiento que tiene mucho menos inflamación, que no puede tener tanta inflamación, ahí el 1064 va siempre a tener un ventaja porque no tiene una absorción tan superficial ni tan intensa con la melanina. Por ejemplo, ¿no sería interesante de tratar un melasma y que tenga ambos los componentes dérmico y epidérmico con un 532 solamente? Ahí la inflamación que se produciría podría incluso empeorar todo el tema. Por eso, si tengo otras patologías como el fotoenvejecimiento con una predominancia muy alta de pigmento, como hay una absorción mucho más intensa por la melanina, por el 532, es mucho más interesante usar un fraccionado como el fusión para ese tipo de indicación. Por eso aquí, sobre todo, hay que combinar todas estas ideas y conceptos y aprovechar que tenemos varias opciones para adecuar a cada situación con que nos deparamos. Bueno, yo también comentaros también un poco que, a ver, que este láser pues lleva una evolución, es decir, no todas las piezas salieron al principio. Salieron al principio las piezas Zoom y según hemos ido avanzando en la investigación del equipo, pues también se han ido sacando otras piezas adicionales que pues se supone que aportan mejorías con respecto a las anteriores. Es decir, no se trata tampoco de que todo lo hemos sacado de golpe, sino que, bueno, que ha habido un poco de desarrollo y en ese sentido, bueno, que también se han ido introduciendo piezas nuevas para introducir mejoras en los resultados y ver, pues afinar un poco donde no veíamos que no teníamos todo o el resultado que queríamos. ¿Vale? Tenemos otra pregunta por aquí. Nos dicen que les gustaría saber si realmente los colores azules, turquesas y verdes se eliminan completamente. Y luego preguntan acerca de dos longitudes de onda de las que nosotros no disponemos, pero bueno, como sé que tenéis experiencia en otros tipos de equipos, pues también que aportéis un poquito vuestra experiencia, si las longitudes de onda de 585 y 650 son realmente efectivas. Yo voy a responder a la segunda, porque yo de experiencia en tratamiento de tatuajes azul turquesa prácticamente no tengo. Entonces,
que era referente a las de 585 y 85 y 650 nómetros. 650, sí. Las longitudes de onda de 585 y 650 nanómetros, que yo sepa, se hacen con filtros que disminuyen de forma muy importante la energía del láser de picosegundos, pero de forma muy importante, con lo cual la eficacia también disminuye de forma muy importante. Esa es la idea que yo tengo. Pedro, ¿tú que tienes más experiencia con los tatuajes de colores? Yo voy a compartir mi pantalla para ser más fácil de explicarlo. Está en inglés, pero creo que todos lo vamos a comprender. Básicamente, con los 730, cuando comparamos el grado de absorción de los pigmentos verdes y azules frente al melanosoma, conseguimos una mejor distancia de la absorción, o sea, una menor interacción con el melanosoma y más con el pigmento. Y es por eso que hemos movido de los tradicionales 580 y algo, 590 y de los 600 y algo para los 730. Y con el análisis espectral que hicimos, efectivamente conseguimos que el 730 cubra una gran parte de este tipo de pigmentos y varios grados de verde y de azul. Obviamente que la filosofía de complementariedad de colores siempre se mantiene, pero en este caso concreto y sobre todo para colores más claras, aquí los 730, como se distancia un poco más también del melanosoma cuando comparamos con los 600 y algo y con los 500 y algo, aquí tenemos una respuesta con mejores resultados y menos efectos adversos. Y por eso sí es una ventaja usar el 730 frente a las otras longitudes disponibles. Bueno, pues yo ahora mismo no veo ninguna pregunta más. No sé si vosotros veis alguna. Yo no, Patricia. Vale. No sé si a vosotros directamente os han hecho alguna. No, a mí no. Bueno, pues en principio ya hemos terminado con el webinar de hoy. Daros las gracias a los dos. Creo que la charla ha sido de un nivel excelente, que hemos aprendido todos mucho y que, bueno, daros las gracias porque es que no se puede. A todos los que estáis conectados exactamente lo mismo, que gracias por compartir vuestro tiempo con todos nosotros. Y bueno, que desde Candela estamos apostando por la formación y que bueno, que recibiréis noticias pronto de nuevos webinars, de nuevas actividades y nuevos programas de formación que vamos a poner en marcha. Muchas gracias a todos y buenas noches.